y proteínas, aminoácidos, ¿no? ¿Y qué más? Significa que nosotros las hormonas no solamente hablan de hormonas a la tiroides, no. Las hormonas también es hablar del sistema reproductor, es a nivel neurológico, a nivel ¿qué más? Del estómago, porque vamos a hablar del páncreas y todo eso, ¿no? Significa que esta clase de productores nos va a ayudar también a identificar que muchas de las hormonas, para poder tener una acción, tienen que ubicarse ante un receptor. Esa hormona y receptor juntas ingresan hacia el intracelular, porque ya nosotros hemos estudiado las membranas plasmáticas, que son citoplasma, mitocondria, y hablar de intra o extracelular también ya lo saben ustedes, el tipo de membrana, o la permeabilidad, que también ustedes han dado en su evaluación anterior, lo que es la permeabilidad, ¿no? Entonces, acá también esas son especificidades que es en cuestión a membranas, ¿no? Entonces nosotros, cada clase que realicemos tiene relación a lo que continúa, y es así que empezamos con hormonas. Las generalidades son tipos de hormonas, glándulas endocrinas, célula diana o blanco, el sistema neuroendocrino. Nosotros vamos a ir definiendo y clasificando el tipo de hormonas para cuando hablemos de hormonas, células endocrinas, célula diana o blanco o el sistema endocrino. Un gráfico bastante didáctico. Empezamos ya a trabajar con la tecnología en inglés. Como ya les he dicho, vamos preparándonos para biología molecular, así que cada gráfico que ustedes vean en inglés queda la posibilidad de ustedes de traducirlo, ¿no? Ahí tenemos las diferentes hormonas indicadas, ¿no? Al sistema del ser humano, ¿no? La comunicación intercelular, ¿no? Es según la distancia emisor-receptor, lo que les vengo diciendo, emisor-receptor, hormona-receptor. ¿Cómo debe ser? Para las hormonas, endocrino, paracrino, autocrino y entre organismos. Un tipo de comunicación celular, ahí lo tenemos. Recuerden, vuelvo a decir todo esto en inglés, para que ustedes ya vayan revisando receptor, células, señales del extra o intracelular. Clasificación de las hormonas según su naturaleza química. Nosotros vamos a ver una serie de clasificaciones. Les vuelvo a repetir que esto es una clase introductoria. Vamos a trabajar su naturaleza química y nosotros vamos a tener una serie de clasificaciones que son esteroideas, derivadas de aminoácidos. Por eso hace rato les dije, hablar de hormonas es hablar de enzimas, proteínas, aminoácidos, ¿no? Porque ustedes sabrán que para definir lo que es ADN, ¿no? Los científicos anteriormente a hacer un estudio pensaron que las hebras, porque los Watson y Crick descubren la doble hélice, las hebras estaban compuestas única y exclusivamente de aminoácidos. Con el pasar del tiempo descubren que no, ¿qué son? Nucleótidos, cantidades de nucleótidos. Entonces, para llegar a definir eso, es por eso que en un principio se piensa que hablar de hormonas era enzimas, aminoácidos, todo en conjunto, y en realidad no. Cuando ya definen la investigación científica que hacen estos científicos, ya se habla de nucleótidos, ¿no? Pero en un principio se pensaba que era una cantidad de aminoácidos. Entonces, por eso que hormonas siguen manteniendo, porque yo vuelvo a decir, hormonas no es solamente hablar de la glándula tiroidea, o decir, las hormonas del sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino, ¿no? Se te alteraron las hormonas, dicen, no, nada que ver, así no va. Hormonas hay por todos lados, ¿sí? Peptídicas y proteicas. ¿Qué más? Ahí tenemos las esteroideas, vamos a hablar de los glucocorticoides, aldosterona, andrógenos, estrógenos, progesterona, testosterona y la 1,25-hidroxil de 3. ¿Quién es el ciclopentano-fenatreno? Colesterol. Ciclopentano, no, algunos dicen ciclopentano-fenatreno, no, ciclopentano-fenatreno. ¿Sí? Derivados de aminoácidos, la adrenalina, la noradrenalina, la T4-tiroxina y la T3 y la melatonina. Derivados de ácidos grasos, la prostaglandina, tromboxanos y leucotrienos. ¿Eso dónde lo vemos? Un proceso antiinflamatorio, AINES, ¿no? Sí, y ahí tenemos cómo es, ¿no? ¿De dónde derivan? De los fosfolípidos, araquidónico, el ácido araquidónico, y tenemos la prostaglandina, los tromboxanos y los leucotrienos. Hormonas peptídicas. Factores reguladores, vasopresina, oxitocina, la ACTH, la MSH, glucagón. Ustedes ven esas siglas, nosotros las
vuelvo a repetir, vamos a definir que la ACTH, la MSH, y aquí define, ¿no? Cada uno de ellos. Glucagón, la gastrina, secretina, la y la calcitonina. Proteicas tenemos que son la paratormona, insulina, la prolactina, que es la PRL, la folículo estimulante, la luteinizante, la GH y la la TSH, la de la hormona del crecimiento. ¿Cuáles son las opciones promovidas por las hormonas? Son tres características muy importantes, acciones. Sobre el mecanismo del receptor de transporte, sobre membranas celulares, la modificación enzimática que tienen y sobre la acción de la síntesis de proteínas. Esas son las tres acciones muy importantes promovidas por las hormonas. O sea, quiere decir que lo que la hormona llegue al receptor se una, toda esa información en conjunto ingrese hacia el intracelular, o sea, del extra al intra, va a llevar esa información a través de un ARN mensajero. O sea, si yo hablo del ADN, porque es a nivel de células, lo que son la unión, un solo mensaje que ingresa a su ADN, ustedes son el ADN de sus padres, porque son una sola información, el ARN mensajero es el quien se encarga de llevar todo ese tipo de información hasta llegar así a la célula. O sea, nosotros somos células, ¿verdad? En la procreación somos una célula. Entonces, toda esa información en conjunto, cada uno de ustedes son la información de sus padres. Propiedades de las hormonas, ¿qué significa? Tener una actividad, una vida media, una velocidad de ritmo de secreción y una especificidad. Vuelvo a decir, ya lo veremos con más detalle. Los receptores, sabemos cuál es el concepto del receptor. El receptor es el que recibe. La hormona y el receptor. La hormona sola no puede dirigirse e ingresar a intracelular, o sea, la membrana. Tiene la necesidad de haber un receptor. El receptor es quien recibe gustosamente la hormona, pero para esto el sitio activo tiene que ser el correcto, para que así pueda encajar. Lo que la hormona quiere, por ejemplo, si es una hormona esteroidea, esteroidea, vamos a ver al esteroide, listo, entonces esteroidea estamos hablando de hormonas esteroideas, lo acabo de decir, colesterol, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, claro. Entonces, para que el colesterol actúe, esa hormona se une a un receptor y actúa. Recuerden que nosotros tenemos tipos de colesterol. No hablar de colesterol no decía, tenemos colesterol malo, tenemos colesterol bueno. LDL, HDL. ¿Sí? Lo que sirve y es productivo para nuestro organismo. Características de los receptores: adaptación inducida, saturabilidad, reversibilidad. Localización de los receptores, ya hemos hablado de receptores intracelulares, receptores de membrana. Ahorita vamos a qué se basa eso. Y los receptores también tienen unas generalidades, que son los números de receptores y la regulación de estos receptores. A ustedes dirán, ¿por qué tanta información? Ahora les voy a decir. Porque ahí hay un mecanismo de acción. Y ahí tenemos, ¿no? Empezamos con los gráficos. ¿Por qué? Tenemos la hormona y miren hacia donde analicen ese gráfico para poder ahorita nosotros seguir comentando las características o generalidades que estamos hablando de las hormonas a nivel intracelular. Bueno, hormonas, las hormonas, ahí es un ejemplo, pero son varias: esteroideas, retinoides, que viene del ácido retinoico, la vitamina D3 o tiroideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para tener toda esa información, es que tenemos que hablar de ADN. Y no sé si me equivoco, quien hace este dominio es el ADN y la activación de la transcripción. Factores muy importantes: el DNA se encarga de transcribir la información genética, a diferencia que el ARN tiene tres tipos: un ARN tipo mensajero, un ARN tipo ribosomal y un ARN de tipo de transcripción también, ¿no? De transcripción. Pero quien inicia esto es la transcripción. Luego tenemos un dominio de unión de DNA o ADN, que es la unión de los coactivadores, y un dominio de la unión de la hormona. Todo ello es lo que yo les digo, la información genética que se lleva. Es así que luego esa hormona pasa y miren, se une a toda esta información que tenemos aquí. O sea, mi hormona es mi receptor, ¿no? El receptor, vuelvo a decir, es quien recibe toda esa información y en conjunto, ya unido, porque tiene que tener un sitio activo y decimos especificidad también, ¿no? Para que vaya hacia el núcleo y toda esta sea una información genética, una sola, ¿no? ¿Me dejo entender lo que les quiero decir? O sea, más allá de
llave cerradura, tipos de uniones, ¿no? Receptor, ¿no? Emisor-receptor. Ya esto va yéndose un poco más porque vamos preparándonos para biología molecular y nosotros ya no tratamos solamente de hormonas, sino hablamos directamente del ADN, las formas del ADN tipo genético. Entonces, ¿qué información llega? ¿Qué factores influyen en cada uno de ellos? Y como acabo de decir, tres funciones que no las comparte con el ADN es el ARN, que son tres acciones que tiene: tipo mensajero, transcripción y ribosomal. A diferencia que el ADN da inicio. Pero hay una serie de conceptos que ya lo veremos, si nos permite, el próximo año y sí. Otro gráfico, un poco más didáctico y más entendible. Ahí tenemos una hormona esteroidea. Miren el receptor, cómo se une ADN, por eso le digo, primero es el ADN, el ARN mensajero, miren cómo lleva toda la información, proteína. Ahora sí, ese gráfico creo que está mejor. ¿Sí? Receptores de membrana asociados a proteínas G. ¿Qué era la proteína G? Fresquitos de bioquímica 2. Proteína G. ¿Nuestra investigación de la cascada del ARN? Claro que sí, tiene relación. ¿Qué más? O sea, a ver, cuando nosotros hablábamos de cascada metabólica, significaba que yo tenía una hormona, receptor de hormona, proteína G, adenilato ciclasa, ¿no? Así era, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si yo me encontraba en un estado de alerta? La proteína G cambiaba estructuralmente, se hinchaba, se inflaba, ¿no? ¿Y qué hacía? Empujaba la adenilato ciclasa y la forma que tenía normal la adenilato ciclasa, ¿qué hacía? ¿Se abría o se cerraba? ¿Por qué? ¿Por qué había ese cambio en la estructura de la adenilato ciclasa? Porque luego nosotros hablábamos de la actividad GTPásica, ATP o GTP, y por el otro lado algo sucedía con el ATP cíclico, ¿verdad? 3', 5'. ¿Ya no se acuerdan? Proteína G. Eso era, esa clase tiene bastante fundamento para lo que nosotros. ¿Por qué? Hablar de ese tipo de hormona como la epinefrina. Sí, llega a un receptor de epinefrina o un receptor de hormona, hormona receptor. Luego iba hacia una proteína, la proteína G, mediante su actividad intensa que era la actividad GTPásica. Y luego tenía la adenilato ciclasa. Todo eso variaba siempre y cuando el estado basal o estado de alerta de la persona. Es por eso que se activaba. ¿Qué pasaba la adenilato ciclasa? Se activaba la proteína y así sucesivamente seguía todo el proceso hasta definir cómo era, si quedábamos en una gluconeogénesis o una glicogenólisis. Ya se olvidaron. Mecanismo, yo sigo hablando y no, nadie me dice no, pero si tiene razón. Mecanismo general de acción. Acá tengo un gráfico también bastante didáctico, el cual sabemos, ahí está, hormona, receptor, proteína G, modificación de la actividad enzimática de la membrana. Segundo mensajero. ¿Quién era el segundo mensajero? ¿Y quién era el primer mensajero? Ya, está bien. Porque ambos, miren, tenían una modificación. ¿Qué pasa con el receptor? Hacía una modificación en la actividad de la enzima ligada al receptor. El segundo mensajero, una modificación de las proteínas efectoras. Luego tenía un cambio en la expresión de genes, el efecto biológico. El efecto biológico quiere decir nosotros, la información genética, a eso se refiere. ¿Por qué es cambios en la expresión de genes? Hablar de genes es expresión genética, información genética, ADN, ARN. Receptores de membrana. Estos son gráficos, por ejemplo, ahí está la activación, lo que nosotros veíamos ya un poco más complejo, lo que hemos visto en cascada metabólica, activación de la adenilato ciclasa y de la PK, que es la proteinquinasa de tipo A, ¿se acuerdan? Proteinquinasa por proteínas G. Esto ya es un poco más a nivel de nosotros como bioquímica 3, pero si ustedes no se pueden olvidar de la adenilato ciclasa, no se pueden olvidar de la proteinquinasa de tipo A, ni tampoco de la proteína G. ¿Sí?
Toda la proteína G, que es lo que me interesa. Segundos mensajeros, ahí está el MP cíclico, GMP cíclico, ¿sí? Eso es como es el AMP 3', 5' cíclico, que ustedes ya lo han visto. Este es un gráfico ya un poco más interesante para nosotros en cuestión a hormonas, ¿no? Si el capítulo de hormonas es muy extenso, yo no puedo dejar de mencionar lo que estos anteriores características o menciones de la proteína quinasa, de dilatociclasa, proteína quinasa de tipo A. Porque ustedes eso ya lo saben, vienen de su bioquímica 2 y donde a detalle se le ha dado qué pasaba con cada uno de ellos, cómo se activaba, cómo se inactivaba, si eran cambios estructurales o cambios de tipo enzimático. ¿Dónde está? Estoy llevado conmigo, ¿se han quedado? ¿Sí? Porque si no lo hubiese hecho no lo repetiría aquí, porque entonces me quedaría calladita, no, esa clase no la hice y bueno, ¿no? Pero los chicos se queden callados, no, vamos. Tienen que ir diciendo lo que nosotros hemos visto, por favor, porque eso para mí son puntos extras, por si acaso, ya les he dicho, las participaciones. Ahí tenemos otro gráfico, ya definiendo o hablando de los anteriores gráficos en relación al AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico, ¿qué es? Que está considerado como un segundo mensajero, ¿verdad? Porque ahí está, primer mensajero vendría a ser la hormona, receptor de hormona, y miren cómo llega toda la información, ¿no? Y lo que al final, lo que nosotros como producto genético es el núcleo, ¿no? Como es un producto genético. Ahí está el receptor, la dilatociclasa y ahí está. Eso de ese gráfico también es bastante didáctico. Otros segundos mensajeros no podemos dejar de mencionar el GMP cíclico, PI3, DAC y calcio. Ya vamos a hablar de ellos. Control de la secreción de hormonas. ¿Cómo se controla este tipo de secreción de hormonas? Es a través de la retroalimentación o bien conocido como feedback. Tenemos dos tipos, el feedback positivo y feedback negativo. ¿Qué nos dice el feedback positivo y para qué tipo de hormonas? Ahí está, la luteinizante y la folículo estimulante. Si yo hablo de un feedback negativo, tenemos el cortisol, este tipo de corticoides, que es... ¿Todavía toca? Ya, hoy se queda ahí. CRH, ACTH, el eje hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal. Este gráfico, ahí está, a nivel de hipotálamo, hipófisis y las glándulas, los cuales al final van a ser unos órganos efectores. El tráfico. Sí. Hormonas, y al final las hormonas hacen que lleguen a la formación de los órganos efectores. El eje HH hipotálamo hipófisis, ahí lo vamos a ver, ahí tenemos un gráfico igual las arterias, la pituitaria posterior, la pituitaria anterior, las venas que llevan todo este tipo de hormonas a través de la sangre, vasopresina, oxitocina. Si yo hablo a nivel del hipotálamo, ¿qué hormonas voy a tener? La dopamina, la somatostatina. Secreta, dice, principalmente factores liberadores de otras hormonas. Hipófisis. Tenemos dentro de eso la neurohipófisis y la dendrohipófisis. Y si yo hablo de la neurohipófisis, aquí tengo a la oxitocina y la DH. Y la dendrohipófisis, ACTH, luteinizante, folículo estimulante, la TSH, GH y la prolactina. Acá tengo un gráfico ya mucho más amplio, si bien es cierto todo está en inglés, pero nosotros, las últimas células, por ejemplo, el cortisol que activa a muchos tejidos, tissues es tejidos. Si hablo de la tiroxina que viene de la tiroides, músculos e hígado, ¿no? Si hablo de los ovarios y testículos, tengo los órganos reproductores, y si hablo a nivel de los ovarios, tengo la progesterona o estradiol, y a nivel de los testículos tengo la testosterona. Si hablo de la somatotropina, tengo al hígado y los huesos, prolactina, las glándulas mamarias, la oxitocina, músculos suaves, smooth muscle, músculos suaves, glándulas mamarias, como las glándulas mamarias, la vasopresina, que es un antidiurético, actúa a través de la hormona antidiurética,
las arterias, y los niveles de glucosa en sangre, como en este caso sabemos la insulina, el glucagón y la somatostatina, que también es a nivel de hígado y músculos. La médula adrenal, epinefrina, hígado y músculos del corazón. Ustedes sabrán para qué es la epinefrina. ¿Por qué creen que decimos en un estado basal, en un estado de reposo? La epinefrina ayuda, es la que se eleva. Si ustedes se ponen ansiosos, por ejemplo, ahorita están todos tranquilos y de pronto empieza un movimiento de temblor. Las personas que el corazón inmediatamente es, ¿no? La información llegó y el corazón empezó a latir con mayor rapidez. Quiere decir que la sangre que está yendo va de manera acelerada, ¿no? Qué temprano. Temprano. Anita, ¿cómo están? Ha ido al estadio, Perú. Al estadio. Anita Luján también bien, al estadio. Si hablo de la tiroides, ¿qué hormonas tengo? Hormonas tiroideas que es la T3, T4, tiroxina, ¿no? Calcitonina. Para tiroides tengo la paratormona y la timosina. En el páncreas, la insulina, glucagón, que lo vamos a ver toda la próxima semana bastante detallado. A nivel suprarrenal tenemos la aldosterona, cortisol, ¿qué más? Y la noradrenalina, ¿no? Riñón, la eritropoyetina, testículo, la testosterona, los andrógenos, y a nivel femenino, la progesterona, estrógenos y la relaxina. Listo. Esa es la parte introductoria de hormonas, lo cual, bueno, para los que llegaron tarde, lo siento, continuará. Esta parte introductoria de hormonas nos ayuda a identificar que las hormonas sí tienen un sitio activo, que de extracelular van a ingresar hacia el intracelular, y la información que en primera instancia trabaja es el ADN o llamado ácido desoxirribonucleico, que a través de otro ácido ribonucleico, porque la diferencia entre ellos es el tipo de pentosa, estamos hablando de una desoxirribosa y el otro de una ribosa. Entonces ese ARN va a actuar con tres acciones muy importantes que ya les dije. El ARN tiene la particularidad de ser ARN mensajero, ribosomal y de transcripción, ¿sí? Es por eso que lleva toda esa información y se cita en un punto específico, que en este caso es el núcleo. Núcleo viene a ser toda la información. Ustedes o todos nosotros es hablar de célula. Hemos tenido una célula al inicio de nuestra formación genética, ¿no? Listo. Y también he mencionado las hormonas que van a actuar a nivel de los diversos órganos. Por eso es que decimos que hay células diana, órganos efectores. ¿Qué más? ¿Qué más dije? Muy tarde. No. No insista. Hashtag.